Ya estamos de regreso y vamos a platicar también en uno de los temas de la conversación que hay que poner, que hay que discutir, es lo que pasó con la renuncia de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Renunciaron 5 personas. La primera que se supo fue la de Alberto Atié, pero también estamos viendo ahí a Mariclera Costa, quienes se van por la forma en la que se ha conducido el proceso de renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la llegada de Rosario Piedra. Y vamos a platicar justo de este tema con Santiago Aguirre, quien es director del Centro PRO, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, Mario, muy buenas noches. Oye, a ver, ¿qué significa? Porque a lo mejor la gente que no está tan familiarizada con el tema, renuncias, 5 renuncias como las que acabamos de ver en las últimas 48 horas. Bueno, digamos que es un episodio más de un proceso muy descompuesto que ha dañado a la CNDH y que significa una merma en la legitimidad de arranque de la nueva titular. Hemos tenido distintos momentos de descomposición de este proceso. Parecía que las cosas iban bien, Comisiones Unidas había aceptado una propuesta de indicadores objetivos de sociedad civil para... Que era criterios para evaluar capacidades, competencias de los aspirantes. Justamente, idoneidad, ausencia de conflicto de interés, en fin. Pero después, desde la conformación de la terna, las cosas comienzan a complicarse. Parece que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que en realidad hace que la terna presentada al Pleno no sea lo suficientemente deliberada. Y de entrada ya las calificaciones de perfiles y eso ya nunca nos enteramos. Exacto, no hay una suficiente argumentación pública sobre las razones. Se pasa a Pleno, en Pleno se acuerda que el voto no va a ser en tablero, sino en urna, lo que no permite que se dé cuenta debidamente de la elección de cada uno de los senadores y senadoras. Después hay todo este tema de si se reunió o no el requisito constitucional de las 2/3 partes de los presentes. Después, esta semana se propone reponer la votación, pero eso no prospera en el Pleno. Y en ese momento hay una cosa que a mí es la que me parece que es la más importante de todas las voces. Cuando se publica una carta de colectivos de familiares de desaparecidos que le piden a Rosario Piedra que no tome protesta y que se reponga el proceso. Y lo digo porque que a lo mejor los partidos políticos cuestionen, pues hay una parte que se entiende que es el juego político más allá de la legalidad o la legitimidad. Pero los colectivos de víctimas me parece que son a sectores a los que no se les puede regatear ninguna agenda ni ninguna autoridad para plantear sus demandas. Y se les ignora ahí, Santiago. Sí, hay una expresión de colectivos que advierten que un proceso así de accidentado no es bueno para la institución, no es bueno para renovar la CNDH, y sin embargo en este espectáculo muy lamentable termina tomando protesta para el nuevo periodo la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después, todavía el día de hoy tenemos más incidentes que siguen mostrando un proceso muy descompuesto. Se publica que en realidad podría haber un tema no solo de militancia o afinidad partidista, sino de desempeño de funciones en posibles cargos directivos del partido. Como parte del Consejo Político de Morena. Incluso hoy Pamela San Martín, la consejera, decía: nosotros no tenemos noticia de que haya renunciado a esa posición. Hay ahora un debate jurídico en torno a si el Consejo Nacional de Morena era una posición directiva o no. Y adicionalmente se da la renuncia hasta el día de hoy de 5 consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo de la CNDH, entre ellos gente de larguísima trayectoria en el campo de los derechos humanos como Mariclera Costa, o como el propio Alberto Atié, que hoy fue objeto de una descalificación muy injusta desde la presidencia. Entonces, todo esto nos habla de un proceso muy descompuesto, muy descuidado, que hay que alertar que nada ayuda a la CNDH y en nada ayuda a la nueva gestión. A ver, aquí es muy importante, más allá de las personas, Mario, y más allá de los extremos, porque se ha dicho la CNDH es solo simulación, o bien la CNDH es un contrapeso cabal. La verdad está más en medio, es decir, la CNDH no ha sido solo simulación. En esta gestión hubo un esfuerzo importante por ponerla de pie, pero tampoco es cierto que haya sido siempre un contrapeso cabal e independiente del poder. Tiene muchas áreas oscuras la CNDH. Entonces era importante que este proceso tuviera toda la legitimidad necesaria
para genuinamente renovar este órgano en un contexto de crisis de derechos humanos. A ver, eso te quería preguntar. ¿Qué implica? Yo creo que todavía esta historia no ha terminado porque vienen litigios, ¿no? Se va a presentar desde organismos internacionales, procesos internos, amparos que se están presentando incluso por algunos de los participantes en el proceso. Pero más allá de la parte legal, ¿qué implica que inicie una gestión en estas condiciones de duda o de cuestionamiento? Claro, pues implica una merma muy importante en un aspecto fundamental para el tipo de institución que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una institución que se basa mucho en su legitimidad, en su autoridad moral, en la percepción de que no está politizada y de que es autónoma. Algo que, de nuevo, Mario, hay que decir que no hemos tenido en México siempre. Y así como hoy un partido daña a la CNDH, habría que pasar la factura del daño que le hicieron los otros partidos antes. O habría que mirar cómo en los estados de la República tenemos expresiones muy tenaces de control de los gobernadores sobre las comisiones. Es decir, tampoco es real la fotografía que dice las comisiones son absolutamente autónomas, independientes en México. Es una aspiración y por eso habría que cuidar el proceso. La actual titular, o la maestra Ibarra, que tomará protesta en los próximos días, no es titular todavía, aunque ya ha tomado protesta, falta que formalmente le sea entregada a la institución, hablaba en su plan de trabajo que presentó en el Senado de un programa para rescatar la CNDH y renovarla. Eso generaba esperanza, su propio perfil como familiar de una persona desaparecida generaba esperanza. En el Centro PRO, día a día vemos cómo los familiares y las víctimas tienen una reserva de dignidad tremenda además en este país. Hay un acompañamiento desde hace muchos años, justamente, y una trayectoria larguísima, ¿no? Pero justo por eso había que cuidar el proceso. Claro, porque además dentro de este contexto la comisión tiene una potencia distinta a la que tienen las organizaciones de sociedad civil. No, sin duda, Mario. Es un órgano constitucional que tiene un potencial tremendo para cambiar patrones de impunidad y de abuso que tenemos muy instalados en el país. Por eso era fundamental cuidar el proceso. ¿Tú ves manera de que se arregle, se reponga? Porque hoy se hablan ya de muchas aristas, ¿no? Tú has planteado aquí varias, el proceso de integración de la terna, el tema de la vinculación con Morena, el tema de la legalidad incluso de la votación y del requisito de no formar parte de una dirección de un partido, el distanciamiento con víctimas y con organizaciones incluso de sociedad civil dentro y fuera del país que también han puesto sus notas. ¿Ves posibilidad de recomponer esto? A ver, como tú lo decías, seguiremos escuchando del proceso. Hay ya varios actores que han decidido acudir a los tribunales. Ayer en esta mesa estuvieron dos de los candidatos que se presentaron también, gente con una larguísima trayectoria de defensa de los derechos humanos y que por su propio compromiso con el tema seguramente no dejarán ni cejarán en su esfuerzo de que se revise la legalidad de la designación. Ahora, lo real es que nuestro marco legal no es muy generoso en los recursos que ofrece para cuestionar nombramientos de esta índole. Y no tenemos, por ejemplo, ninguna medida suspensiva que impida que pronto asuma la institución la nueva titular. Eso va a pasar. Entonces, al mismo tiempo que observamos esos procesos, es muy importante no dejar de señalar la relevancia que tiene que muy pronto sepamos cuál será la conformación del equipo, si va a tener pluralidad, diversidad, paridad, cuál es la agenda que se impulsará desde el comienzo, porque estamos en una situación donde no hay legitimidad de origen en el proceso y la legitimación de ejercicio que se pueda lograr en los primeros semanas y meses de la gestión se vuelve fundamental. Oye, y en ese sentido, a ver, ¿qué temas cuando asuma tendría que empezar a gestionar? Simplemente me viene a la mente, no porque sea el primero en la lista, pero sí el que ha dado más controversia, el de los periodistas asesinados. Ha sido controvertido por esta aclaración que ella dice que no escuchó bien la pregunta. Cuando le dicen, oiga, la violencia de los periodistas, dice, hay periodistas asesinados en México. Dice, yo he escuchado de sexenios anteriores, ¿no? O incluso lo platicábamos de Guardian, ¿no? Es el que hoy lo retoma y ya lo lleva también al plano internacional. Está el tema de la relación con los periodistas, pero está también el tema de desapariciones, está el tema migración. ¿Qué asuntos tú verías como la lista que está pendiente allí en el escritorio para cuando llegue? Bueno, sin duda la nueva titular de la CNDH tendrá un cúmulo muy amplio de casos que son parte del legado de la crisis de violaciones a derechos humanos que generaron los anteriores gobiernos. Pero creo que la lupa sobre su actuación
sin duda tendrá que estar en aquellos temas y casos que se vayan generando con la actuación de esta administración, claro, porque es ahí donde va a tener que acreditar autonomía e independencia. Entonces, los aspectos críticos de derechos humanos de esta administración, que ha tenido claroscuros en el tema y que, digamos, en la cuenta de los deberes estarían lo vinculado con Guardia Nacional, con política migratoria, van a ser sin duda temas en los que tendrá que mirarse con un señalamiento muy estricto y con una observación muy profunda la actuación de la nueva titular de la CNDH. Oye, y el diálogo con los actores, porque justamente la comisión, quizá por su posición institucional, posición dentro del Estado mexicano, ha sido también de interlocución importante, en algunos momentos de articulación con organizaciones de sociedad civil para visibilizar temas desde la potencia que representa. Yo me acuerdo, por ejemplo, alguna campaña que se hizo ya con la administración saliente a propósito de la defensa de los defensores de derechos humanos, ¿no? Cuando se han generado ambientes, estas campañas de defienden a delincuentes y la violencia contra defensores de derechos humanos. ¿Ha habido, por lo pronto, en lo que tú alcanzas a ver, algún intento de construir puentes desde el caso de Rosario Piedra con esta estructura que es muy amplia de organizaciones de sociedad civil? Bueno, tiene una larga trayectoria de trabajo con familiares, sobre todo de víctimas de desaparición, y hoy en día en México los colectivos de familiares de personas desaparecidas son parte de la vanguardia de los derechos humanos. Faltaría todavía tender puentes con otras organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos, sobre todo con aquellos que realizan su trabajo en los estados que más sufren de violencia en el país y que muchas veces realizan una labor en la que quedan en medio de la violencia que genera la delincuencia organizada, pero también de la violencia que generan actores estatales, sin que en esas regiones sea muy claro dividir dónde empiezan unos y dónde comienzan otros. Sería deseable que la CNDH en este nuevo periodo tuviera un especial cuidado sobre esos contextos. Oye, y aprovechando, Santiago, que estás acá, hemos mencionado varias veces el tema de las familias con desaparecidos, que es una de las grandes deudas que, como apuntas, no es nueva. También es cierto que se siguen presentando, no terminaron, no es un expediente que ya podamos cerrar y empezar a revisar, sino que se sigue integrando. Y en ese marco se ha hablado mucho desde la propia presidencia, ha dicho el presidente, es la primera prioridad. Te pregunto, en materia presupuestal, que además ahora está por discutirse de aquí al viernes el presupuesto 2020, ¿se refleja esa prioridad en materia, por ejemplo, de inversión en laboratorios para revisar lo que ocurre con las fosas y, por un lado, obtener respuestas que le permitan dar a las familias pues, información de si su familiar está ahí o no está ahí? ¿Estás viendo qué está pasando o es un tema más de discurso hasta ahora? Mira, desde el Centro Pro, Mario, seguimos viendo que es uno de los temas donde esta administración todavía mantiene algunas luces. El presidente estuvo en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, hizo una muy buena designación en la Comisión Nacional de Búsqueda. Alejandro Encinas está un día sí y otro también pendiente del tema. Y poco a poco la administración empieza a convencerse de que sí necesitamos en México un mecanismo extraordinario de identificación forense para superar el rezago que hay en las morgues mexicanas. Ahora, eso tiene, como dices muy bien, que traducirse en presupuesto. Y ahí todavía necesita avanzar más la administración. No tenemos la certidumbre de que vayan a haber los recursos necesarios para un trabajo de la envergadura que se necesita y hay que seguir empujando para que eso ocurra. Pues sí, porque me parece que es uno de los temas centrales y además lo que apuntabas hace rato, si hay alguien que en este país ha respondido a la realidad, han sido las propias familias en una capacidad de organización, de aprendizaje. El otro día me tocaba comentar un libro que acaba de hacer junto con la Ibero, varios de los colectivos, para ver cómo se documenta la experiencia de las familias buscando y luego eso cómo se transmite de grupo en grupo, pues para terminar de hacer lo que el Estado ha sido incapaz de hacer, ¿no? Sí, así es. Son las propias familias las que se vuelven en investigadores, en peritos, en buscadores, en organizadores y mayormente los colectivos están compuestos por mujeres, madres, hermanas, hijas que buscan. Bueno, a esos colectivos hay que seguirles apoyando. Hacen una labor fundamental.
es una de las tareas, por ejemplo, donde la próxima gestión de la CNDH tendría que tener un cuidado muy particular en acompañar estos colectivos que muchas veces enfrentan condiciones de riesgo y en seguir aportando elementos para superar el rezago forense que tenemos en el país. Bueno, pues vamos a seguir. Finalmente, volviendo al asunto CNDH, ¿qué habría que mirar en los próximos días? Bueno, entendemos que es inminente que asuma la institución la nueva titular. Como ya decía, hay litigios en marcha, pero no hay propiamente medidas suspensivas. Hay voces que han dicho que en realidad la nueva titular debería ser la primera interesada en que se sanee el proceso y se limpie. Nada indica que eso vaya a ocurrir. Entonces es muy importante estar atentos a cómo se conforma el equipo. Mario, es muy importante cómo los titulares de las comisiones de derechos humanos definen su cuerpo de visitadores. ¿Son las visitadoras? ¿Son 5 visitadurías? Sus visitadores y visitadoras que tienen que tener ¿Qué es la estructura que tiene temas, por ejemplo, para prensa, que tienen para migrantes? Exactamente. Será muy importante que el Consejo Consultivo se reponga, se ha quedado reducido a la mitad, ese es un proceso que pasa por el Senado. Y si me permites, Mario, yendo más allá del tema de derechos humanos, yo creo que lo ocurrido en estos últimos 10 días en el Senado es una gran llamada de alerta sobre otras designaciones que vienen. Está en puerta la definición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se tienen que designar 2 consejeros para el Consejo de la Judicatura o consejeras. Se tiene que designar un ministro en la Suprema Corte. Todas esas designaciones requieren de que haya trabajo de concertación y trabajo idealmente transparente. Si seguimos teniendo penosos espectáculos como los que vimos esta semana, las instituciones, más allá de las personas, son las que terminan devastadas y dinamitadas por estos procesos de los que creo que toda la sociedad está cansada. Esto tendría que marcar. Y ahí se necesita responsabilidad de todos los actores. Así es, y este caso, por lo complicado, por el desaseo, por el conflicto, debería de mostrarnos lo que no queremos, ¿no? Así es, Mario. Pues muchas gracias, Santiago. Al contrario. Gracias, como siempre. Es Santiago Aguirre del Centro Pro. Y nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en La Hora de Mí.